Presta mucha atención porque la compresión que estamos viendo actualmente en Bitcoin podría explotar en cualquier momento. Anteriormente estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin venía a visitar esta zona operativa que teníamos marcada en torno a los 68.965, donde encontrábamos bastante liquidez de shorts. Tras alcanzar esta zona operativa ya veíamos cierta presión vendedora que se confirmaba posteriormente con un cambio de contexto y consolidación del VWAP como zona de resistencia. Estábamos observando cierta presión vendedora en torno a esta zona operativa y esto hizo que el precio terminase rompiendo algunas zonas de soporte que teníamos por el camino y poco a poco acelerando cada vez más el movimiento bajista. Un movimiento bajista que siguió rompiendo zonas de soporte hasta alcanzar el soporte más importante de todos, que actualmente es lo que anteriormente era la zona de resistencia de la estructura del gráfico diario. Luego revisaremos cuál es la situación en un time frame más alto, pero para que veáis qué es lo que está sucediendo primero en el gráfico de una hora, tenemos aquí como poco a poco iba entrando presión compradora para frenar todo ese movimiento bajista y teníamos un rebote directo hasta esta zona operativa de aquí. A partir de ahí comentábamos ayer que esto era una confluencia de la zona de resistencia de una estructura, un time frame más bajo, que es esta estructura de aquí, y luego también teníamos por otro lado el VWAP semanal, que como bien habíamos comentado antes, desde este punto lo considerábamos una resistencia tras haber visto cómo consolidaba y empezaba a entrar presión vendedora sobre esta zona operativa. En cierta manera es normal que veamos un primer rechazo en esta zona operativa por esa confluencia, pero lo que os decía ayer, esto no son muestras de fortaleza, al contrario, estamos viendo cómo continúa la presión vendedora en esta zona operativa. Por suerte o por desgracia, dependiendo de lo que quieras ver en el mercado, seguimos viendo presión compradora en esta zona operativa de soporte. De hecho, es que actualmente lo que estamos viendo en el mercado es una compresión con estos dos niveles. Tenemos el soporte sobre esta zona operativa, lo que es la resistencia de la estructura del gráfico diario, y luego por otro lado tenemos de resistencia el VWAP semanal, que poco a poco va cayendo y se va comprimiendo el precio entre estas dos zonas operativas. Como veis, vemos compras sobre esta zona de soporte en varias ocasiones y vemos ventas sobre esta zona de resistencia en varias ocasiones. Entonces, ¿cuál va a ser la clave aquí para la operativa? Pues esperar a ver cuál de los dos lados termina cediendo, porque la ruptura efectiva de cualquiera de estas dos zonas operativas va a determinar el comienzo del próximo gran movimiento de Bitcoin, porque os recuerdo que actualmente estamos en una zona crítica que va a decidir el futuro de Bitcoin a medio y largo plazo. Ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comentábamos anteriormente cómo se había quedado liquidez en zona de shorts. De hecho, vemos cómo todavía quedan liquidaciones sobre esta zona operativa en torno a los 69.640 e incluso vemos que ha aumentado un poquito más durante estas últimas horas. Vamos a filtrar un poco a ver qué es lo que está sucediendo más a corto plazo, sobre todo en esta estructura que se está desarrollando actualmente en un time frame más bajo. Vemos bastante liquidez en zona de longs, sobre todo hasta los 65.945, y aquí hay un poquito en zona de shorts, aunque no es tanta la cantidad. Respecto a la liquidez de 100x, vemos esta zona operativa que tiene bastante en los 66.525. Respecto a la liquidez de 50x quería decir, vemos en los 66.410 y en los 66.000 prácticamente, podríamos decir también. En zona de shorts vemos un poco, pero no es tanta la cantidad tampoco. Ahora sí, respecto a la liquidez de 25x, vemos algunas zonas operativas bastante interesantes. Tenemos aquí los 65.205 y tenemos aquí los 64.800. Y respecto a la liquidez de 10x, lo que comentábamos en el vídeo de ayer en general,
Todavía queda liquidez en zona de shorts desde los 69.600 hasta los 69.875 aproximadamente. Atentos a esto porque ayer comentábamos algo muy interesante que habíamos visto en el precio de Bitcoin desde Bookmap. Comentábamos que aquí había un muro de ventas que probablemente iba a impedir que el precio pudiese continuar con el movimiento alcista. Esto se añadía a las confluencias que ya hemos comentado anteriormente y efectivamente después de haber visto que el precio alcanzaba esta zona no conseguía seguir subiendo y terminaba otra vez cayendo. Pero lo importante es que durante este movimiento bajista terminaban retirando estas órdenes de venta. Estas órdenes de venta, por lo tanto, ya no están ahora mismo en el mercado y no existen, lo que dejaría más facilidad al precio para que pudiese subir. De hecho, es que como veis a nivel ventas no estamos viendo ahora mismo nada cerca del precio y respecto a las compras veíamos aquí un poco de volumen en los 66.500, también en los 66.000 y sobre todo entra recientemente en los 65.850. Algo que sí que podemos destacar son algunas liquidaciones de shorts durante este último movimiento alcista y antes de iniciar este otro movimiento alcista también veíamos después de este rebote bajista algunas liquidaciones de shorts, quería decir de longs. Respecto a los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos en esta zona de shorts en los 68.125 y luego hay más liquidez obviamente en zona de longs en los 66.060, desde los 64.950 hasta los 64.000 diría prácticamente, porque estos son los 63.997, pero no, en general es hasta los 64.000. Y también vemos aquí en los 63.045. En los CBDs la verdad es que muy poca actividad en estas últimas horas. En los mapas de corto plazo quizás un poco más de liquidez en zona de longs, en torno a los 67.200. Y en los mapas de high leverage más liquidez en zona de shorts, en torno a los 67.845. Y antes de continuar con el vídeo quería avisaros de que tenemos una nueva promoción en BitGet. Como veis tenemos unas cuantas tareas disponibles para poder conseguir bonos. Os dejaré la información de esta promoción en la descripción del vídeo y en el comentario fijado por si es de vuestro interés. Y ahora vamos a estar comentando algunas noticias. Gary Gensler, el presidente de la SEC, celebró el 16 aniversario del white paper de Bitcoin, pero afirmó que mantendrá la postura regulatoria de la agencia. En una entrevista con Bloomberg, Gensler destacó los beneficios de las leyes existentes para proteger a los inversores, sugiriendo que no cambiará su enfoque sobre la regulación de criptomonedas a través de la aplicación de la ley. La mención de Bitcoin coincidió con un debate sobre el futuro de Gensler, especialmente si Donald Trump gana la presidencia en 2024, quien ha prometido despedirlo. El inversor Paul Tudor Jones afirma que todos los caminos conducen a la inflación, debido al aumento del gasto público en Estados Unidos y los futuros recortes fiscales. En una entrevista recomendó invertir en Bitcoin, oro, commodities y acciones tecnológicas, mientras evitaba la renta fija. Advierte que sin cambios en la política económica, la inflación será inevitable, similar a lo que ya sucede en Japón. Los inversores están tomando posiciones en oro y Bitcoin para prepararse ante un posible escenario catastrófico. Peter Todd ha afirmado que ha tenido que esconderse después de que en un documental de HBO lo identificaran erróneamente como el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. La película titulada Money Electric, The Bitcoin Mystery, generó controversia al sugerir que Todd es Nakamoto, algo que él ha negado rotundamente. Todd señala que esta falsa atribución pone en peligro su seguridad. Desde la parte de este documental se sostiene que revelar la identidad de Nakamoto es crucial, pero la comunidad cripto no ha aceptado esta conclusión. Avalanche Foundation ha lanzado la Avalanche Card, una tarjeta Visa que permite a los usuarios gastar criptomonedas como USDC, Wrapped, AVAX y otras tantas. Esta tarjeta, disponible tanto en formato físico como virtual,
está vinculada a una billetera de autocustodia. Inicialmente estará disponible en América Latina y el Caribe. La tarjeta no tiene tarifas por gastos y no afecta el historial crediticio de los usuarios. España se está preparando para implementar el Reglamento de Mercados de Criptoactivos en 2025. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha reforzado sus equipos y lanzado campañas informativas para educar a inversores sobre los riesgos de los criptoactivos. Aunque MiCA establecerá nuevas reglas sobre la custodia, protección y transparencia, la CNMV advierte que los riesgos para los inversores en criptomonedas aún persiste, ya que no cuentan con las mismas protecciones que los productos financieros tradicionales. Entre julio de 2023 y junio de 2024, América Latina recibió casi 415.000 millones de dólares en criptomonedas, destacando su crecimiento del 42,5% interanual. Como ya hemos comentado en vídeos anteriores, países como Argentina, Brasil y Venezuela lideran el uso de criptomonedas, especialmente stablecoins, para mitigar la inflación y facilitar transacciones internacionales. Un informe sugiere que el valor de la Lightning Network está directamente correlacionado con el precio de Bitcoin. A medida que Bitcoin se aprecia, la capacidad de la red aumenta, mejorando su eficiencia en pagos. El flujo máximo, una métrica clave, mide la capacidad máxima de transacción de la red, lo que indica que la infraestructura puede manejar pagos mayores sin cambios significativos. Esto podría atraer a más instituciones que buscan menores costes y mayor fiabilidad en las transacciones. La demanda minorista de Bitcoin ha aumentado un 13% en los últimos 30 días, según un informe de CryptoQuant. Este repunte en transacciones menores a $1.000 sugiere que los pequeños inversores están regresando al mercado. Este comportamiento se asemeja al patrón observado antes del pico de marzo de 2023. Además, la aversión al riesgo está disminuyendo, con expectativas de mayor interés minorista si Bitcoin supera los $70.000, influido por factores como las elecciones de Estados Unidos. Como ya comentábamos en el vídeo de ayer, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis afirmó que las criptomonedas, especialmente Bitcoin, son usadas principalmente para actividades ilegales, como compra de ciertas sustancias. Ya sabéis a lo que me refiero. Prefiero no decir esa palabra por si me intentan tumbar el vídeo. Estas declaraciones provocaron críticas desde la comunidad cripto, y con razón, quienes señalaron que menos del 1% de las transacciones con criptomonedas están relacionadas con delitos, según datos de la firma de Chainalysis. Los expertos consideraron los comentarios como desinformados, destacando que el dinero en efectivo sigue siendo el principal método para actividades ilícitas, y estoy totalmente de acuerdo con esto. El fondo IBIT de BlackRock recibió una entrada masiva de $329 millones el 21 de octubre, tras una caída del 3% en el precio de Bitcoin. Michael Saylor ha generado críticas dentro de la comunidad de Bitcoin tras recomendar confiar en instituciones financieras para la custodia de Bitcoin, en lugar de promover la autocustodia que anteriormente defendía. Saylor calificó de anarquistas paranoicos a quienes temen la confiscación gubernamental de Bitcoin. Esta postura fue vista por algunos como un giro en su filosofía, alineándose más con las instituciones. Otros defensores de Bitcoin argumentan que esta postura desvirtúa la idea de la descentralización y soberanía financiera. Como ya sabéis, desde hace unos cuantos vídeos estamos incorporando una altcoin al final del análisis. En el vídeo de hoy vamos a estar revisando XRP, pero estoy pensando en ampliar el número de altcoins que revisemos al final del vídeo. Estaba valorando
momento, revisar siempre Ethereum, creo que es la altcoin más famosa, al menos en lo que se refiere a market cap, y luego por otro lado una altcoin extra que vosotros decidáis. Pero eso sí, si queréis que revise alguna altcoin, necesito que lo pongáis por los comentarios. Porque por ejemplo en el vídeo de ayer no hubo tanta gente proponiendo criptos para revisar. Y esta dinámica precisamente es para que podáis aprovechar a que revise alguna cripto que a vosotros os pueda llegar a interesar. Así que por favor os pediría que me dejéis propuestas en los comentarios. Y a ver qué os parece el incorporar Ethereum como una altcoin recurrente dentro de estos análisis. Lo dicho, vamos a revisar ahora XRP. La verdad es que la situación de XRP no es para nada buena después de haber tenido aquí varios intentos de ruptura de la resistencia, que está en los 0.80, tuvo un reingreso bastante agresivo y aunque no alcanzó la zona del soporte y mantuvo una cierta tendencia alcista durante todo este movimiento que tenemos por aquí, lo que hemos visto recientemente fue como el precio terminó perdiendo esta dinámica alcista y comenzó este movimiento bajista de aquí. Aunque el precio ha conseguido encontrar una zona de soporte, como podéis observar, tenemos aquí varias compras sobre esta zona operativa. Podríamos marcarla, pero ya sabéis que esta zona, como habéis podido ver antes, hace referencia a la zona media de la estructura, sería en torno a los 0.44. De hecho, es que aquí, como podéis ver, también tenemos compras. Es una zona donde estamos viendo bastante demanda, pero bueno, lo importante es que estas compras de momento han conseguido aguantar al precio de Bitcoin. La cuestión es que a pesar de esta presión compradora, cuando hemos tenido el rebote, volvemos a ver presión vendedora sobre la zona operativa de la estructura anterior. Y como veis en este caso, lo que antes era el soporte, ahora se está consolidando como una resistencia, ya que el precio ha rechazado reingresar en esta. Lo que sí que podemos establecer para el futuro podría ser una estructura en esta zona operativa de aquí con estos niveles que nos ha quedado. Yo creo que sería bastante interesante. Tendríamos el soporte sobre los 0.38 y luego la resistencia en esta zona de los 0.658. De momento, durante el desarrollo de esta estructura vemos también cierta presión compradora en torno a la zona media, lo que nos demostraría un poquito de fortaleza. Eso sí, mirad este último rechazo que hemos tenido a esta zona operativa de los 0.62 dentro de la estructura. Eso nos demostraría un poco más de debilidad en el muy corto plazo, aunque de momento parece que intenta buscar equilibrio sobre el nodo que está abajo. En Trading Different estamos viendo cómo recientemente se han llevado algunas zonas donde había bastante liquidez de longs. Teníamos aquí en los 0.53, teníamos en los 0, bueno, en verdad son los 2.053, tengo que ser un poquito más exacto por el time frame en el que estamos. Serían 0.535, 0.53 a secas y luego 0.5294. Esta era la última zona operativa que hemos limpiado que tenía mucha liquidez. Pero como podéis observar, si bajamos un poquito más, tenemos zonas operativas con aún más liquidaciones, en torno a los 0.521 y sobre todo en esta zona de los 0.52 aproximadamente. En los mapas de liquidaciones tenemos aquí cerca bastante liquidez de longs, como veis. Bueno, incluso de shorts. Pensé que era solo de longs, pero no. De shorts también tenemos en estos 0.533 y luego en zona de longs en los 0.531. Y también vemos aquí una zona con bastante liquidez en shorts en los 0.547.